Dice Apocalipsis capítulo 13: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas o 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Deje por favor la lectura por un momento, y luego yo voy a seguir en el orden de los versículos. Pero vamos a titular esta palabra la marca de la bestia. Vamos a ponerle un título. Usted sabe que una de las cosas que nosotros podemos observar en este capítulo 13 de Apocalipsis es una especie de trinidad satánica. Así como Dios es una trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos una trinidad satánica compuesta por el dragón, lo que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el tentador. Y vemos la figura de la bestia, que en este caso es el anticristo, o el gobernante mundial, que la Biblia dice que va a regir el mundo por un periodo de 7 años. Algunos creen que lo va a regir después que la iglesia sea levantada de la tierra. Algunos creen en el rapto antes de que el anticristo venga y se ponga a regir todas las naciones. Otros dicen que va a ocurrir a la mitad. Dependiendo del punto de vista que algunos maestros de la Biblia o teólogos de la Escritura tienen con respecto al rapto de la iglesia, interpretan este pasaje de Apocalipsis. Si usted cree que el Señor viene a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación, usted va a tener una interpretación diferente a los que creemos. Personalmente yo estoy esperando el sonar de la trompeta. Me aferro a la idea de que la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque no fuimos puestos para ira, sino para salvación. Y porque creo que no hay un lugar en el planeta donde podamos escondernos de todo lo que es el aparato de control que se va a instalar en los tiempos en que el anticristo empiece a reinar y a poner terror sobre las naciones. Ahora bien, la Biblia pone énfasis en esto. Dice que cuando la primera parte de la gran tribulación, los primeros 3 años de la gran tribulación o del gobierno del anticristo, van a ser un periodo de aparente paz, va a ser un periodo de aparente prosperidad. Todo va a estar tranquilo, y la Escritura dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y lo que nosotros vemos aquí es a Juan teniendo una visión del anticristo. Miren, para los que a veces piensan, y andaba una teoría rodando por allí de gente que no se quería vacunar porque decía que en la jeringa o en la vacuna estaba el microchip del anticristo, y que el que se dejaba poner la vacuna estaba sellado por el número que luego vamos a leer aquí en este pasaje de Apocalipsis, que es el número de la bestia. Yo digo, ¿ustedes han visto el tamaño de la jeringa que le ponen de la vacuna de eso? Es una jeringa diminuta.
Si usted tiene la capacidad mental para creer que la ciencia avanzó tanto como para que en una jeringa tan pequeña le pongan un microchip, ¿qué le hace creer a usted que usted se va a esconder del anticristo o que usted se va a esconder de la tecnología que se va a usar? Entonces, sería muy ingenuo creer que la ciencia avanzó tanto que en un líquido le van a entrar un microchip, cuando la tecnología que se ha desarrollado con respecto a un microchip es el tamaño más o menos de un granito de arroz, no pasa por esa jeringa. Entonces, a veces la gente tiene ideas que uno se queda sorprendido. Juan ve aquí y dice, mira una bestia que sale del mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y él dice, me paré sobre la arena del mar. La bestia que sale del mar, esto es una interpretación en consenso de la mayoría de los estudiosos de la Biblia, de que representa los gobiernos o representa los reinos que van a estar en unidad con el anticristo. De alguna manera, el mar representa en su totalidad el conjunto de naciones, pueblos y lenguas que están sobre la faz de la tierra y que en ese momento dado están bajo el dominio y el poder de Satanás. Hace 2 domingos atrás leímos un pasaje donde decía que Satanás va a ser arrojado del lugar donde se encuentra en este momento, que tiene cierto privilegio. Y dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a ellos con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Juan está viendo, después que ese pasaje ocurre, que pueblos, naciones y lenguas que representan ese mar turbulento van a conformar el sistema de gobierno del anticristo. Si usted mira conmigo Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, usted se dará cuenta que el mar y las aguas siempre representan la muchedumbre de pueblos y de naciones. Dice Apocalipsis 17, versículo 5. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, es una interpretación basado en varias partes de la escritura, que el mar representa a las naciones, representa pueblos. En este caso, los pueblos bajo la autoridad y el poder de las tinieblas. Miren esto, preste su oído a lo que le voy a decir. En medio de un mundo turbulento, ustedes ven lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Hay guerras en diferentes rincones del mundo. Y estos pueblos siempre siguen peleando, seguirán peleando. Y en el mundo siempre estará en conflicto. Después de 20 años de supuestamente traer un poco de estabilidad sobre Afganistán, otra vez está de vuelta el mismo sistema. Ustedes van a notar esto. En la medida que vayan avanzando los días, le van a ir haciendo entrevistas a los dirigentes de estos movimientos armados, principalmente de estos grupos que tomaron el control de Afganistán. Y cada vez las entrevistas van a ser más suaves, los periodistas van a ir hablando en términos más suaves para que nosotros nos olvidemos de eso. Y luego van a empezar las muertes dentro de Afganistán, a empezar los aniquilamientos. Esta gente son criminales entrenados. No crean que se convirtieron al Señor y de la noche a la mañana ahora van a cambiar. El mundo va a permanecer así hasta el momento en el que el mundo se encuentre fuera de control y va a anhelar paz. Y cuando el mundo ya vea que necesitan unirse, entonces se van a unificar pidiendo esa paz y esa seguridad, pero no lo van a buscar en Dios, lo van a buscar en la figura de un líder que en este caso va a ser el anticristo. Mientras los cristianos decimos, si ven Señor Jesús, ellos anhelan paz, anhelan un mundo verdad establecido sobre esta tierra, porque el corazón del hombre está puesto en esta tierra.
nosotros vemos, y es evidente aquí, por interpretaciones del libro de Daniel y a través de la simbología bíblica, que los cuernos en la cabeza de la bestia representan reyes o gobernantes con sus respectivas coronas, lo cual representa dominio, representa gobierno. O lo que es, dice, un emblema que tienen, dice el emblema es de blasfemia. Si nosotros vamos al capítulo 7 de Daniel, no voy a ir, pero si usted va al capítulo 7 de Daniel y luego lo lee, usted se va a dar cuenta que la misma visión que Juan tiene al final de los días de los apóstoles, cuando ya se está sellando lo que es la profecía bíblica o se está sellando la palabra de Dios, es la misma profecía o la misma visión que Daniel ve con respecto a los que son los gobiernos del mundo. Nosotros vamos a ver esto y usted va a ver este movimiento alrededor de todo el mundo. El ocultismo, la inmoralidad sexual legalizada, el extremismo terrorista, el comunismo promovido por muchas naciones poderosas del mundo. Va a hacer que ese mar agitado de maldad de las naciones sea movido en la dirección de la figura de un hombre que va a traer respuesta. Y evidentemente aquí dice que van a estar bajo la influencia del dragón, que es el diablo y es Satanás. O sea, va a ser un gobierno demoníaco, va a ser un gobierno satánico, va a ser un gobierno que se va a establecer por medio de lo que se llama diplomacia. Usted no, la palabra diplomacia no le llama la atención de que hicieron acuerdos diplomáticos con grupos que antes los consideraban terroristas, para que usted vea cómo el panorama del mundo. Lo que Juan está viendo aquí es la coalición de imperios y gobiernos que se van a mover. Dice él que la bestia que vio tenía como la destreza de un leopardo, la fuerza de un oso y la autoridad de un dragón. Y es la misma visión. Si usted va, los que les gustaba la historia universal, saben que el mundo ha vivido hasta este momento 6 grandes imperios mundiales. Y entre esos imperios mundiales se encuentra Asiria, se encuentra Babilonia, se encuentran los medos persas, se encuentra Grecia con Alexander el Grande, que luego dice que llora porque no tenía más pueblos para conquistar, cuando había en poco tiempo, a los 33 años, había conquistado toda la faz de la tierra. Y la muerte le sorprende en el esplendor de la vida. Entonces su reino se divide y en 4 de sus generales, hasta que el imperio romano, que es el último imperio conocido en la historia que arropó la faz de la tierra, vino y tomó el control de las naciones. Y lo que nosotros identificamos hoy como Europa es como el imperio romano que está, ¿verdad?, medio muerto y medio vivo. Entonces, lo que está hablando aquí es la representación de lo que son los imperios del mundo, las naciones del mundo. Alguna gente le va a decir, bueno, aquí aparece Rusia representada por la figura del oso. Algunos le van a decir que aparece la China porque aparece el dragón, pero la Biblia no aclara esas cosas. Son especulaciones o lo que se llama pensar entre líneas por mirar el movimiento. Pero nosotros podemos ver que tanto Rusia como China, como Israel, como la Unión Europea, y de alguna manera si Estados Unidos, ¿verdad?, como potencia económica sigue en pie, también veremos que la bestia regirá todas las naciones del mundo. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Esto nos da a entender lo que se llama el poder de Satanás, cómo será ejercido a través de los ángeles caídos, que han sido arrojados del cielo para ejercer sin ningún impedimento la influencia sobre todos los hombres sobre la faz de la tierra. Hay un elemento aquí importante que hay que notar. Sin el ministerio activo del Espíritu Santo sobre el planeta. Ahora estoy haciendo dogma. ¿Por qué razón? Porque los que creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, creemos que lo que impide que el anticristo se manifieste es que el Espíritu Santo está en la iglesia del Señor activo, operando en este momento. De manera que
La Biblia dice que hay algo que detiene que el ministerio de la iniquidad o del gobierno de la bestia se manifieste, y nosotros creemos que es el Espíritu Santo de Dios. Algunos dirán, pero el Espíritu Santo es omnipresente, es omnipotente, Él no está limitado. Pero la Biblia dice que Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, y si no, el Espíritu Santo no vendría, a pesar de ser la tercera persona de Dios, omnipresente, omnipotente. Fue enviado con un ministerio activo, y ese ministerio activo que está con la iglesia del Señor de alguna manera va a ser limitado. No creo que Dios va a seguir convenciendo a los hombres. Vaya conmigo a Juan capítulo 16 versículo 7 y vamos a ver allí qué dice la Escritura sobre el Espíritu Santo. Juan 16, 7, y vamos a leer hasta el versículo 11. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Diga conmigo, Él vino. O sea que es factible que vuelva y se vaya, ¿verdad? Que se ha sacado del escenario, como en el sentido del ministerio activo. Sabemos que la presencia de Dios señorea toda la tierra. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Segunda Tesalonicenses 2 versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía entre vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y el versículo siguiente, si usted me presta su oído, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Llévese el pasaje, léalo completo el contexto y usted mirará aquí lo que se está representando. De manera que no trate tanto de interpretar el tema de quién es el leopardo, quién es el oso, quién es el león. Solo confórmese con la interpretación de que representa los gobiernos del mundo o las potencias o los imperios del mundo. Cuando en mis días de niñez se hablaba de estas cosas, yo decía, ¿cómo será esto posible? Hasta que empezamos a mirar bloques económicos formándose alrededor de todo el mundo. Se habla de los tigres de Asia, se habla de la Unión Europea, se habla de G7, se habla de diferentes coaliciones de gobierno y bloques económicos, se habla del Mercosur, se habla del tratado, ¿verdad?, entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea, bloques económicos alrededor de todo el mundo. Y cuando ahora se iban a tomar unas decisiones con respecto a cuándo poner el límite de la salida de las tropas de coalición o que están en Afganistán, se reunieron los gobiernos poderosos del G7 para decidirlo. O sea, es algo factible con la rapidez con la que grupos paramilitares, guerrilleros, de corte terrorista toman el control de un pueblo. También es posible que surja un gobernante mundial y diga, yo tengo la solución para este problema. Usted verá cómo lo hará, porque él tiene la autoridad para persuadir a los gobiernos del mundo, porque tiene la sabiduría, el poder del mismo dragón, del mismo Satanás, según lo que nosotros vemos aquí.
Vaya a Apocalipsis, donde estamos, al capítulo 13, versículo 4. Voy a irme un poquito más allá, voy a irme al versículo 3 para seguir en el orden. Dice, vi una de sus cabezas, dice, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y miren, el consenso en cuanto a la enseñanza bíblica es que el anticristo recibirá una especie de herida de muerte o habrá una especie de atentado contra el anticristo. Yo soy de los que piensa que quizás se va a fingir el hecho de que se murió. Es una idea que eso es pensar entre líneas. Quizás se finja que se murió, porque el único que resucita de entre los muertos es Cristo. Entonces, el único que tiene el derecho a dar la vida y quitarle es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que se va a fingir en algún momento, se murió, lo declararon muerto, y de repente va a revivir y se van a quedar maravillados y se van a quedar sorprendidos. Y muchos en Israel que están esperando todavía a su Mesías van a ver la figura de este gobernante mundial que se cree en consenso que va a ser un judío, que va a ser un descendiente de, por lo menos de Israel, porque lo que ellos esperan es un gobernante que tome el control de la casa de David o reine sobre el reino de David y va a reinar desde Jerusalén. Entonces se va a ver una especie de resurrección y van a decir, ¿quién puede contra este hombre, contra este gobernante mundial? Nadie puede, y toda la tierra se maravillará ciegamente, y todo lo que la bestia ordene con su poder, con el poder y la autoridad de Satanás, va a ser hecho como él lo pida, porque van a decir, ¿quién puede contra él? ¿Quién puede luchar? Mire lo que decimos según lo que vemos en la Escritura. Cuando se quiere acabar con un grupo terrorista, solamente hay que acabar con la cabeza. ¿Sí o no? Te acaba con la cabeza y se acabó el problema. O sea, la Escritura dice, ¿verdad? Si usted hiere a la cabeza, hiere al líder, se dispersan los seguidores. Y por ahí dicen, muerto el perro, se acaba la rabia. ¿Verdad? Entonces, usted se va a dar cuenta que cuando vean que lo matan y vuelve y revive, entonces dicen, wow, ¿quién podrá luchar contra ellos? Vaya a Daniel capítulo 11, versículo 36 conmigo. Daniel 11, 36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Hay varias cosas que yo creo que muchos estamos persuadidos. Uno de los pecados que la Corte Suprema de muchas naciones del mundo ha legalizado es el pecado de la sodomía. Se habla de una cantidad de especies de géneros inventados. Porque me van a bloquear el video, no voy a mencionar nada de eso, porque lo bloquean el video cuando uno habla de eso, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, estamos convencidos de que el anticristo probablemente va a ser un homosexual o una de esas personas con desviaciones de conducta sexual. Por este pasaje, por varias profecías bíblicas que se encuentran en el libro de Oseas y varias profecías bíblicas que se encuentran dentro del Nuevo Testamento, todos adorarán la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Eso nos muestra lo que se llama el comienzo de una rendición total de todos los conflictos armados en todos los rincones del mundo, y habrá lo que se llama, vuelvo y recalco, una especie de tratado de paz mundial
que preparará el mundo para la última fase de la gran tribulación. La última fase de la gran tribulación está marcada por un periodo de persecución, un periodo de lo que se llama sometimiento, un periodo de prohibición de la adoración o la libertad religiosa. Se va a suprimir la libertad religiosa. Y usted mirará que algunos dicen, bueno, el falso profeta, que es la tercera persona que aparece aquí, el dragón, la bestia, el falso profeta, algunos dicen es el Papa de Roma, pero no va a ser Roma la que va a dirigir. Nosotros miramos en el comienzo del 2000 en lo que se llamaba el inicio del movimiento de la nueva era, que anunciaba la era de una especie de grupo sincrético de religiones mezcladas con religiones occidentales, orientales, prácticas, filosofías, y se convirtió como en una especie de religión. Entonces lo que va a haber es una coalición de grupos religiosos, entre ellos también. Nosotros vemos, si usted quiere mirarlo, cuando dan el mes del orgullo, en junio, usted se va a San Petersburg y usted ve iglesias de corte evangélica cristiana, que eran iglesias de corte bíblicas con bandera. Si es amor, es amor. Entonces usted entiende todo el panorama, como las cosas, como que el rompecabezas se va poniendo junto y todo va teniendo sentido. Y usted dice, pero la Biblia dice aquí que la mitad de la segunda parte de la tribulación, la libertad religiosa va a ser suprimida y se va a sentar en el templo de Dios, como leímos en segunda de Tesalonicenses. Dios iba a decir, ahora adórenme a mí. ¿Y sabe lo que pasa? Hay algo que hemos aprendido en la Escritura. El pueblo de Israel, desde donde va a gobernar ese gobernante mundial, aprendió duramente después de 70 años en Babilonia que el único que merece adoración es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que no pueden rendirle la adoración a ningún otro Dios que no sea al Dios de Israel. Y el pueblo de Israel se va a levantar, y por eso vemos lo que es el comienzo de un periodo de persecución, porque el nombre de Dios será blasfemado abiertamente, porque Él va a decir, yo tengo poder para dar la vida y para quitarla. Porque miren, me levanté de entre los muertos. Vaya conmigo a Apocalipsis 13, donde estamos, al versículo 5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses equivale a 1260 días que se encuentran en Apocalipsis 12, lo cual equivale a 3 años y medio. Eso es lo que equivale, 3 años y medio. La tribulación, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto va a durar toda la tribulación? 7 años. Y la segunda mitad es 3 años y medio. Entonces se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Si usted es de los que cree que la iglesia va a pasar por la tribulación, usted va a interpretar ese versículo y usted va a decir, los que moran en el cielo son los creyentes, los que tienen el corazón en el Señor. Pero si usted es de los que cree que la iglesia ya salió del escenario a este punto del camino, usted va a decir, los que moran en el cielo somos nosotros, los que ya nos fuimos en el rapto, los que estamos con el Señor y todo lo que representa el trono de Dios. Luego lo voy a traer ahí, pero yo quiero que usted vea cómo Jesucristo describe lo que es este periodo en el que el anticristo se levanta. Todos adorarán la bestia y habrá el tratado mundial. El nombre de Dios será blasfemado y nosotros vemos que por 3 años y medio la bestia o gobierno del anticristo lo que hace es que iniciará una guerra contra los creyentes de la tribulación. Porque habrá creyentes en la tribulación. Porque hay un remanente judío que no ha recibido al Señor, cuyos ojos se le caerán cuando vean
en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y que Jesucristo la advirtió en Mateo 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13. Mateo 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, para los que hacen nota. Y ustedes van a ver cómo allí se va a cumplir lo que es el inicio de la abominación desoladora, donde el anticristo se va a sentar en el templo restaurado de Israel. Ustedes saben que en Israel ha habido un conflicto de cientos de años, después de que los árabes llamados palestinos se establecieron en lo que es la tierra de Palestina y ocuparon parte de lo que es Jerusalén. Los judíos reclaman su derecho a Jerusalén como la capital histórica de la nación, porque fue la capital establecida por David. Van a ver ese tratado que van a hacer al principio de los 7 años. Va a haber un tratado al principio de los 7 años. Entonces ahí, donde está la mezquita de Omar, esa cúpula de oro que se ve, se cree que allí el templo va a ser restaurado. Allí se va a establecer la capital de la nación de Israel y la capital del mundo, porque desde allí va a gobernar el anticristo. Pero a la mitad de los 3 años y medio, aquí cuando estamos viendo, Juan está viendo la visión, dice, va a establecer la abominación desoladora. Solo escuche el pasaje y después lo voy a llevar a los demás. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, un periodo equivalente a los 42 meses, equivalente a los 1260 días, de los cuales habla Daniel 12 y que nosotros volvemos a verlo en este capítulo de Daniel 13. Mateo 24, el Señor, cuando los discípulos le dicen, Señor, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El Señor les da un sinnúmero, habla guerra, terremotos, peste, en diferentes lugares. Y entonces en el versículo 15 le dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Jerusalén, huyan a los montes. Eso es un pasaje dirigido no a la iglesia, eso es un pasaje dirigido a Israel, que no ha aceptado a Jesucristo como el Mesías y que ha hecho un pacto con su Mesías, y que en un momento dado va a decir, adórenme a mí. Y el pueblo que conoce a su Dios, los que son salvos, cuyos libros están escritos en el libro de la vida, dirán, nosotros no adoramos a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Entonces ahí van a mirar ellos, esto es lo que Daniel habló. Pero mira, Jesucristo era el Mesías. Y para este punto, en otras partes de Apocalipsis se ha mostrado que el Señor ha mandado a 2 profetas que han predicado a toda la nación, que son, según se cree, el profeta Elías y quizás la persona de Moisés. Algunos dicen que no, pero quizás la persona de Moisés, porque son 2 profetas que uno, el cuerpo nunca se supo dónde está, y el otro fue llevado al cielo sin ver muerte, pero ambos van a ser enviados de regreso a predicar a las naciones o a predicar a Israel como tal, y luego van a ser muertos y van a resucitar. Lo vamos a ver en otra parte. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro
de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. No sé cuántos, los muchachos no han visto esto, pero hay una serie que se llamaba Comando Tribulación, donde se presentaba un grupo de creyentes armados que se defendía contra el anticristo. Esto no es posible, eso es solo para, ¿verdad?, llamar la atención a que la gente lea la Biblia. Es lo que me imagino, no creo que alguien tenga tantas ideas, aunque algunos se lo tomaron en serio. Nosotros tuvimos un miembro de Comando Tribulación aquí en la iglesia, que se escapó a una montaña, compró un jeep que no tenía computadora para que no lo encontraran. Ya decía que Obama era el anticristo, ya pasó esa época y el hombre no sé si bajó de la montaña o sigue allá. Pero hay gente que se cree todas estas películas, ¿verdad? Eso no es posible. Aquí dice que la paciencia y la fe de los creyentes consiste en que los creyentes no matarán a espada, darán la vida por Jesucristo. Porque será una época donde habrá decapitación, donde habrá fusilamiento, donde se le pedirá que nieguen el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que se relaciona con el periodo de lo que se llama la marca de la bestia. No es que van a ponerla sin que usted se dé cuenta y la van a meter en una vacuna y ya usted está sellado, como algunos enseñan. No, va a haber una especie de, vamos a ver, adoras a la bestia, porque vimos aquí que hay una especie de exigencia de adoración. Adoras a la bestia, recibes el sello de la bestia, te dejas matar. Los que se queden en la tribulación, de entre judíos, entre gentiles, porque vemos que en el periodo de la tribulación de todos los pueblos, naciones, lenguas, va a haber gente que van a ser salvos, cuya venda se le va a caer de los ojos. Soy de los que cree que las oraciones de los creyentes, aún después de que nos vayamos de este mundo, todavía van a seguir en efecto para familiares, para amigos, para nuestros pueblos, para mucha gente que va a alcanzar la salvación y que se le van a caer la venda de los ojos y que nos han oído hablarle una vez tras otras. Soy de los que cree de esa manera. Entonces nosotros vemos aquí que el gobierno será una época de persecución, dice, se le permitirá hacer guerra a los santos y vencerlos en esta segunda mitad de la gran tribulación. Dice aquí que todo el poder del dragón le será entregado y se recibirá toda autoridad para perseguir, para suprimir derechos y para convencer a todos que adoren al anticristo. Este falso, se levantará una especie de falso profeta. Vaya conmigo al versículo 9 donde nos quedamos. Versículo 9 dice, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia o del anticristo en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí aparece la figura del falso profeta. Diga conmigo, el falso profeta. O sea, va a ser una figura, miren lo que dice la Biblia, va a tener la autoridad hasta hacer descender fuego del cielo. ¿Y sabe lo que va a hacer? Dice que, y engaña, versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir ¿qué? Aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento y cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Présteme su oído y voy a tocar un poquito más en detalle luego, pero la mente se cansa, ¿verdad? Y yo quiero que usted vaya a través del pasaje. Mire esto, lo que aparece aquí es la figura de un hombre que emerge como una autoridad espiritual, que tiene la autoridad como si fuera un profeta, como si fuera un hombre poderoso, tiene la capacidad de hacer descender fuego del cielo. Algunos especulan, dicen, ¿cómo va a ser que le va a infundir vida a la imagen del anticristo? Va a ser que la imagen del anticristo hable, va a ser, y se van a quedar maravillados. Algunos dicen que probablemente a través de la televisión lo va a hacer. Y a través de la televisión va a hacer que va a dar palabras, va a dirigir, va a hablar blasfemias contra el nombre de Dios. Y evidentemente va a ser una época donde la gente voluntariamente va a hacer confesión de darle su lealtad a Satanás, negando la persona de Jesucristo. La negación de la persona de Jesucristo, la blasfemia contra el Dios verdadero, confundiéndolo como cualquier otro dios o con la figura de la bestia y este falso profeta, va a hacer esto, va a hacer que muchos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, estén dispuestos a dejarse poner la marca de la bestia, lo que se conoce la marca en la frente o en su mano derecha. El término griego que se utiliza para hablar de marca da el sentido de una especie de tatú. Oiga esto, de tatú, porque es una marca puesta allí. Entonces, yo no creo que sea solamente que le van a poner un tatuaje que diga 666, porque entonces ya habrían algunos que locamente, sabíamos que había un movimiento hace unos 5 o 6 años atrás, quizás un poco más, un pastor en Miami llamó a toda su congregación a que se hicieran el tatuaje del 666, solo para desafiar o de alguna manera radicalizar o fanatizar a la gente. Va más allá de eso. Tiene que haber una voluntad de no adorar al Dios verdadero, tiene que haber una voluntad de venderle el alma a Satanás. No es un asunto que lo van a venir y van a decir, bueno, a partir de mañana el que no tenga el número no va a poder comprar, no va a poder entrar a sus cuentas de banco. Piense solamente por un momento en las ventas en línea. Usted vaya, la tecnología va a ir aumentando. Hay gente que todos los regalos lo ordenan por Amazon, publicidad gratuita. Todo lo ordenan por DoorDash, lo ordenan por Alibaba.com. Todo lo ordenan por o por eBay, ¿verdad? Todo lo ordenan por allí. Entonces, de alguna manera va a haber un control, de tal manera que es una especie de quizás de tecnología ligada al hecho de que la persona le vende su autoridad y su alma y su vida al poder de las tinieblas. Y entiéndame esto, la Biblia dice que el que tiene sabiduría, el que le entienda, dice el número de la bestia es 666. Porque el 7 representa la perfección, es el número de Dios, es el número de perfección. Yo no sé si va a ser un número como tal de 666, pero lo que sí aquí se entiende es el hecho de que el 666 representa el gobierno del hombre, representa el gobierno humano, porque es el número de hombre. Así lo muestra lo que es la simbología en la Biblia. O sea, va a ser un gobierno netamente humano, donde hay una especie de alianza o de pacto hecho con Satanás, donde Dios va a estar absolutamente ausente. O sea, que el que alguien se ponga la vacuna no creo que está haciendo un pacto con Satanás. Sonríase que el Señor le ama, ¿verdad? Pero
se entiende y se advierte que lo que va a ser suprimido aquí es el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Preste atención a esto porque hay un misionero que me hizo notar hace un tiempo que a las filas del pueblo cristiano se había metido una moda que el nombre de Jesucristo no se mencionaba. Todo el mundo decía Dios, Dios, se cantaba Dios, se pronunciaba Dios, se leía Dios, pero se evitaba mencionar el nombre de Jesucristo. Teníamos aquí el hijo de uno de los hermanos, el nieto de uno de los hermanos, que fue al ejército, y él notaba que en el ejército se suprimía en los servicios devocionales el hecho de mencionar el nombre de Jesucristo. Solamente se utilizaba a Dios para quedar bien con todos los grupos religiosos que había. En una nación con base cristiana, en una nación donde el evangelio es lo que representa esta nación, donde la mayoría son cristianos y la otra, lo que le sigue entonces son católicos. Y ambos católicos y evangélicos, el nombre de Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre, porque está puesto en la Biblia. Entonces va a ser una época donde se va a ir sustituyendo. Usted menciona a Mahoma, usted menciona a Buda, usted menciona a el Dalai Lama o menciona a cualquier gente y usted no tiene problema con la gente. Usted menciona a Gandhi, a cualquiera, usted no tiene problema. Menciónale el nombre de Jesucristo. El nombre con el que blasfeman en Hollywood es con el nombre de Jesucristo, porque ellos saben que el nombre de Cristo es sobre todo nombre, sobre toda autoridad, y que la Biblia dice que toda rodilla se ha de doblar delante de Él. Entonces, ahí está lo que se llama lo que es el sello de la bestia. Hay una combinación, vuelvo y recalco, entre blasfemia, negar el nombre de Dios, la adoración abierta a Satanás, lo cual ninguno de nosotros es más, el solo hecho de que una persona sienta remordimiento, porque dice, ¿será que me sellaron o no me sellaron? Porque hay gente así. Ya yo tengo un amigo que lo tienen condenado por ahí porque dice que se puso la vacuna y oiga, lo pusieron, lo crucificaron, porque según él está sellado. Entonces el solo hecho de que una gente se sienta mal y les pida perdón al Señor, ya implica que su nombre está puesto en el libro de la vida. Porque ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Convencer el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si tú sientes la convicción de Dios cuando tú cometes algo, tú no puedes estar perdido. ¿Me entiende eso? Entonces, hay que entender aquí lo que representa esa marca o ese sello de la bestia. Creo que habrá tecnología envuelta. Creo que puede ser que haya un microchip, pero no ocurrirá así como la gente lo está mirando. Quizás va a haber una marca, quizás va a haber, como se traduce allí, si traducimos literalmente, la palabra marca es una especie de tatú. Así es lo que se traduce. Entonces, usted y yo tenemos que entender lo que Dios nos está hablando en la Escritura. ¿Recibe la palabra? Amén. Ahora, si hay preguntas, usted puede preguntar. Túmbalo ya.